Hola, en este video vamos a hablar sobre las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son una de las herramientas fundamentales del proceso de investigación. Son afirmaciones conjeturales sobre la relación entre dos o más variables. Son proposiciones que se van a someter a escrutinio empírico, se van a contrastar con datos para ver si nuestros datos analizados apoyan o no la relación entre las variables y los conceptos. No todas las investigaciones tienen hipótesis. En primer lugar, las hipótesis que se desarrollan en una investigación cuantitativa se producen como posible respuesta o respuestas tentativas a las preguntas de investigación. En lo que trata el enfoque cuantitativo es si son o no ciertas en un contexto específico. La hipótesis se deriva del planteamiento del problema y de la revisión de la literatura y del marco teórico. No todas las investigaciones tienen hipótesis, como por ejemplo los estudios exploratorios, ya que cuando estamos estudiando un fenómeno relativamente nuevo no hay hipótesis. Donde sí se necesitan hipótesis es en estudios cuantitativos correlacionales o causales donde asociamos variables o donde intentamos probar vínculos de causalidad, de causa o variable independiente, efecto o variable dependiente. Ahí se requiere establecer hipótesis. Por ejemplo, si la autoestima se relaciona con respecto al éxito, si la administración de cierto medicamento se asocia con la disminución del padecimiento. Dentro de la investigación cuantitativa, la formulación de la hipótesis viene después del análisis de la literatura y las hipótesis sustituyen las preguntas de investigación. Luego, lo que sigue es aplicar el resto del proceso con el fin de ver qué pasa con la hipótesis en un contexto determinado, en un diseño determinado, con determinada muestra, en ese momento preciso, en el tiempo y en ese lugar concreto, probamos la hipótesis. Por eso la investigación cuantitativa es deductiva, porque al comprobar la hipótesis aportamos validez para la teoría sobre la cual está sustentada la hipótesis. Vamos a hablar también de las hipótesis en el enfoque cualitativo. Normalmente en el enfoque cualitativo no se establecen hipótesis previas a la implementación del diseño. Antes de recoger los datos, normalmente en el enfoque cualitativo van surgiendo las hipótesis desde que se empieza la recolección y el análisis de los datos, la observación, y el investigador va generando las hipótesis. Parte de la investigación es proponer hipótesis. Vamos a hablar también del enfoque mixto o de las hipótesis para los enfoques mixtos de investigación. Tenemos tres tipos de hipótesis. Las hipótesis previas, todo esto hace parte del enfoque cuantitativo, que son las hipótesis que se van a comprobar. Pero también tenemos hipótesis emergentes. Como tenemos una parte cualitativa, a medida que se van recolectando los datos y se van analizando, van surgiendo más hipótesis.